Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Últimamente están sucediendo algunas cosas un poco infantiles. Bueno, ¿qué es el infantilismo? Bueno, primero, ¿qué es el infantil? O ¿qué es la infancia? Ordinariamente se toma pues la infancia desde que se nace hasta que se tiene uso de razón. Vamos a suponer los 7 años. En esa etapa, el ser humano cree todo y también tiene fantasías. El amigo imaginario, el monstruo de la noche, el demonio para algunos, las ánimas, un montón de cosas que ponen como una realidad y no lo son, que se les aparece esto y aquello. Y bueno, también es la época de los cuentos, precisamente los cuentos que antes pues se hacían, se contaban, esos ayudan al crecimiento de las personas, pero es una fantasía. Por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos, Caperucita Roja y el lobo. Acá entre nosotros pues hay muy pocas consejas, todas esas son europeas, de los hermanos Grimm, allá de Alemania. Están las fábulas de Esopo, las más antiguas, pero esas son personificaciones de los animales o de las cosas. Pero también un niño considera vivos a todos los seres. Por eso puede castigar a una muñeca y le pega, porque en la realidad, si a ella le han pegado, le ha dolido. Entonces ella puede regañar, hacer con la muñeca o un muñeco lo que le sucede. Y también esa técnica pues la usan los psicólogos y los psiquiatras para descubrir lo de los abusos o dibujos, los abusos sexuales. Bueno, entonces no se necesita también mucha explicación de que la fantasía infantil es una parte del ser humano y muy importante, pero no suple a la realidad, porque ese mundo fantástico no existe. Bueno, entonces los infantilismos quiere decir que la persona no se ha desarrollado en sus capacidades adultas. ¿Y cuáles son esas? Pongamos pues lo primero, pues, la madurez emocional. ¿Y qué es la madurez emocional? Pues que en cada etapa de nuestra vida, nuestras emociones o la reacción de nosotros ante lo que sucede, nuestras emociones básicas siempre allí van a estar: amor, miedo, atracción, repulsión, gusto, disgusto. Eso va a existir siempre y se va a expresar de muchos modos, porque no es simplemente de los niños, es de la naturaleza humana. Pero cuando un adolescente, bueno, ¿cuál es el paso entre el niño, la niñez y la adolescencia? Sobre todo en la niñez es el estar recibiendo y no protestar, o protestar un poco, pero sin importar. Por eso los niños no son rencorosos. Los niños normales no son rencorosos. Y cuando se pasa a la adolescencia, entonces viene, por un lado, comportamientos infantiles que el individuo o la muchacha o el muchacho sienten que ya no les quedan, pero al mismo tiempo todavía siguen siendo eso, pero también un rechazo a ese mundo infantil y sobre todo el marco del mundo infantil, que es la familia.
Y los que son más importantes en ese marco infantil o nicho infantil son los papás. Y los niños y las niñas que ya quieren ser ellos mismos tienen que tener un rechazo hacia su familia. Y por eso buscan en los amigos de su misma edad o en algunos adultos que son perversos, o bueno, los adultos buenos y los adultos perversos. Los adultos buenos de fuera de la familia o cerca de la familia, pero que el niño o la niña no identifican con sus papás, a ellos les hacen caso. Y de eso se aprovechan los adultos perversos para que en ese rechazo de los adolescentes hacia sus padres, ellos los perviertan, los coopten, es decir, los convenzan de su bondad que no tienen y entonces abusan de los niños que están pasando y de las niñas que están pasando a la adolescencia. Y ese paso entre el niño y el adolescente es lo más importante porque un niño, ¿qué quiere? Que le den. Entonces él mismo dice, dame una paleta, dame esto, dame aquello, quiero esto, quiero aquello. Su palabra preferida es dame, 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 dame. Y está bien, porque el niño no puede producir las cosas que necesita. Todo lo tiene que recibir. El adolescente que rechaza al infantilismo ya no quiere recibir de su familia. Quiere ser él mismo. Y también por eso empiezan los amigos y amigas y luego las amistades heterosexuales. Porque así como hay un papá y una mamá, la niña siente ganas de atracción hacia otros hombres, porque hacia su papá sería un incesto, seguir teniendo una atracción hacia su padre es un incesto. Incesto quiere decir relaciones prohibidas entre los mismos consanguíneos de los mismos familiares. Y lo mismo el niño que quiere tanto a su madre, pero que ya no es un niño, sino se está haciendo un hombre, entonces él quiere, busca amigas, y busca a otros padres, entre comillas, en los adultos o en los amigos, y en las amigas y en las personas adultas de fuera de la casa. A veces son los maestros, las maestras, a veces son los sacerdotes, los deportistas, las religiosas, las artistas o los artistas, y también las estrellas del cine o de la televisión y ahora del internet. Entonces se vuelven seguidores de un montón de cosas raras, entre más raras mejores para ellos. Bueno, pues estos cuatroteros se quedaron en la etapa infantil. Bueno, ¿y qué hace un niño cuando se le niegan cosas? ¿Y cuál es su reacción? Bueno, una reacción puede ser llorar, enojarse, pero hay unos que hacen rabietas, que se ponen negros de coraje, que se paralizan, otros se dejan caer y hacen gestos y se golpean y patean y manean, y otros se vuelven agresivos contra la persona que les niega algo. ¿Qué les niega algo? Un permiso o una cosa. Bueno, pues ahora los cuatroteros están pues como niños. Ellos, pero niños, vamos a decir enfermos, porque un niño normal quiere seguir recibiendo, pero también quiere ser él mismo. Y mientras reciba, no es él mismo. Bueno, entonces me van a decir también como conclusión, oiga, padre, y entonces todos
Los mexicanos somos infantilistas, tenemos una enfermedad del infantilismo, de que queremos que nos den, nos den, nos den, nos den y nos den. Sí, así es. Y también me van a decir, padre, ¿por qué no hemos crecido? Muchas naciones han crecido y han sufrido fracasos terribles y de las ruinas se levantan en poco tiempo, como Japón, como Alemania, que quedaron destruidos completamente después de la Segunda Guerra Mundial, y en unos 20, 30 años reconstruyeron todo, y luego en otros 20 años se hicieron los mejores países en todos los aspectos. Bueno, yo creo que ese tipo de países tienen tradiciones de muchos cientos de años y en algunos miles de años. Y eso hace que hayan crecido, que tengan una visión adulta de las cosas. No digo que vayan a ser perfectos y no cometan errores, no, pero tienen como unos cimientos muy fuertes de su cultura. Por ejemplo, los japoneses, pues el respeto a los ancianos, el respeto a la autoridad y también el espíritu de grupo, el espíritu de que las empresas son de ellos y que ellos son parte de una nación, de un pueblo, de una ciudad, y que entonces no van a perjudicar a la ciudad cuando exigen sus derechos. En esos pueblos no hay pintas. Bueno, ahora sí, pues, porque ya estamos en un desorden terrible, pero por lo menos en Japón, donde son más respetuosos y exigen más respeto, o en China, donde los obligan. Por ejemplo, en Japón, si hay una huelga, de todas maneras dejan un grupo de trabajadores que siga haciendo que la fábrica funcione, la industria. Porque no, su afán no es destruir, su afán es protestar. Y si van a protestar, no toman calles, toman las aceras. Y no usan la violencia. Y esos son los países, pues, maduros, naturalmente, que pueden envejecer y se pueden volver como niños rabiosos también, ¿por qué no? Se trataría entonces de que nuestras raíces no dan para una madurez personal. Primeramente, pues tenemos una herencia indígena que parece que es pasiva, agresiva, el pasivo agresivo, es decir, hay un pasivo quiere decir que recibe, que no da, nada más recibe, pero hay una pasividad violenta, agresiva, pero no se nota porque es callada. Ejemplo, estoy en un equipo de trabajo y me humilló el jefe o alguien, y entonces hago que trabajo, pero no trabajo. No estoy en contra, pero no estoy a favor. Pero estoy impidiendo un buen desarrollo de las cosas. No contribuyo tampoco. No genero. Se trataría entonces de que este espíritu infantil se está expresando en las cámaras y también en el autoritarismo de la presidenta. Porque cuando a un niño se le rinden todos los honores y se le cumplen todos los gustos, se convierte en el dictador de la casa. Y eso quizá comienza desde pequeño, porque si llora, no le pegan. No quiero decir que le vayan a pegar, pero hay formas ya, pues, más, vamos a decir, más civilizadas de atender el llanto del niño. Ya se sabe que hay un llanto natural, que es cuando que necesita algo, que se siente incómodo, enfermo, o quiere de comer, o que le limpien el rabo. Bueno, eso es natural. Pero cuando un niño
aprende que en cuanto llora, se le acerca la mamá ansiosa a ver qué quiere, y luego conforme ya se puede mover, el papá carga al niño y el niño lo dirige en todo, y si no se pone a llorar y hace una rabieta. Bueno, pero voy a dejar ese tema pues. Nosotros necesitamos crecer. ¿Cómo podemos crecer? La educación, no hay otra cosa que la educación. Educarnos a nosotros mismos y también ser creadores de nuestra propia historia. No repetir la historia de nadie, no ser imitadores ni tampoco seguidores. Podemos ser seguidores, pero vamos a aprovechar lo que nos dan para también nosotros dar. No somos alcancías que hay que llenar de monedas, o no somos bancos pedagógicos. La enseñanza bancaria es la que memoriza y memoriza y memoriza en los alumnos, exige memorización. La mejor educación es la que se dan las reglas o los puntos principales y se le pide al alumno que conozca, que entienda y que reproduzca a su nivel, que reproduzca lo que está recibiendo, que son los ejercicios, o son las tareas, o son los trabajos. Y por eso cuando unos papás hacen los trabajos de los niños, no les hacen un beneficio, los están perjudicando, los están haciendo inútiles. Y muchas de esas cosas son las que nos han sucedido a nosotros. Nosotros queremos que el gobierno remedie todo, pero este gobierno va de mal en peor. Y así va a ser. Primero, las mentiras. Siguen las mentiras. Nuestra presidenta ha dicho que el estado más violento del país es Guanajuato. Está equivocada. Bueno, en su mañanera sacaron la gráfica, pero luego la tuvieron, bueno, como que no la quisieron explicar, la gráfica de los estados más violentos. ¿En qué sentido? Que cada 100,000 habitantes hay una regla donde se dice cuántos homicidios por 100,000 habitantes, y donde hay más, es más elevado el número de homicidios por habitantes, el tanto por ciento, ese es el más violento. Y el estado más violento de la República es Colima. En Colima matan más personas por 100,000 habitantes. Pero ya independiente, bueno, Colima es un estado pequeño, por eso. El tanto por ciento pues es de 100,000 habitantes, por eso también es violento. Pero el estado de Guanajuato tiene el mayor número de asesinatos, pero no es el estado más violento, porque el estado de Guanajuato tiene muchos habitantes. Entonces, por cada 100,000 habitantes hay menos muertos que en Colima. Pero para una gente ordinaria, con que le digan que Guanajuato es el estado más violento porque tiene más asesinatos, pues bueno, es que voy a poner un ejemplo elemental. Yo tengo 1 metro cuadrado de acelgas y viene un animal y se las traga casi todas. Pero tengo un terreno de 100 hectáreas sembrados de acelgas. Y también vienen unos animales y se tragan 1 hectárea. ¿Dónde comieron más los animales? Donde comieron la hectárea, entre las 10,000 o 100,000 hectáreas. Y ese pedacito es muy pequeño en comparación de todo. Y acá en el metro cuadrado, que se comieron el 50% de las acelgas, pues acá es una catástrofe para el que tenía, una desgracia para el que tenía sembrado pues un metro cuadrado de acelgas. Perdió la mitad.
En cambio allá no perdió la mitad, perdió una pequeña parte. Pero pues todo esto es para un razonamiento elemental. Luego, Culiacán tiene 3 meses en una guerra. Esa guerra está destruyéndolo todo. Ya han cerrado muchos negocios como aquí en tiempos de las autodefensas. También se han ido muchas personas y ya los comercios establecidos, sobre todo pues restaurantes y todos esos que pagan cada día a sus empleados, pues ya van a cerrar porque aguantan 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya 4, 5, 6 meses ya no pueden pagar. Entonces va a haber un desempleo y ese desempleo pues va a favorecer a los maleantes, porque de los desocupados, pues algunos desesperados se van a ir de pistolerillos o alguna cosa así, por lo menos vigilantes, los chicleros o los halcones y todos esos que necesitan esos grupos delincuenciales para estar vigilando en todas partes. Pero una ciudad destruida, Apatzingán no se ha notado, entre comillas, pero Apatzingán ya no es lo que era. La gente no quiere venir. Y he visto cientos de pequeños negocios cerrar en estos 10 años de las autodefensas para acá. Y me da lástima porque algunos ya estaban muy bien establecidos y otros son nuevos, pero ya sabe uno que no van a aguantar la renta o la luz. Todavía los que no pagan renta, los que sus locales son propios, bueno, pues ellos sí podrán resistir más. Bueno, un caso, pues un día casi me encontré a un señor llorando, allí en el centro de Apatzingán. Y no sé por qué se me ocurrió, dije, voy a comprar unas camisas. Y ya fui con él y le compré unas 4, ya no me acuerdo. Y ya me dijo, ay padre, ya me quería suicidar. ¿Cómo? Pues no he vendido nada, eran como las 3 de la tarde. Y así estoy. Y miren, el primer mes pues lo aguanto, pago como se dice, pago la renta, pago la luz y pago todo. Sí. Bueno, está bien. Me lo encontré últimamente me lo volví a encontrar. Padre, estoy peor. Por la situación económica, mi mujer me dejó. Ya los hijos están grandes. Pero de todas formas, porque ya no le doy dinero como antes, ya me dejó. Sí, así es. Y esta historia la he escuchado cientos de veces, y de negocios chiquitos y de negocios grandes. Y de los negocios grandes, las extorsiones, los secuestros, y tanto llora el que no vende como al que lo roban, lo secuestran. El dolor también es de la naturaleza humana. El sufrir la humillación, el sufrir la injusticia y el sufrir también que no haya oportunidad de ganarse la vida honradamente con lo que la persona ha vivido siempre. Bueno, tenía un amigo hace pues más de 30 años que vendía unas camisas muy buenas. Es decir, ahora pues todas son de telas muy, vamos a decir, modernas, pero se suicidó el señor porque no podía pagar las deudas. Por eso, esos que están haciendo esas leyes tontas y que están enojados que tienen un berrinche contra Felipe Calderón y el PRI, pues
¿Por qué nosotros tenemos que pagar su mal humor? ¿Por qué los mexicanos ahora tenemos que cargar con sus fobias, con sus miedos, con sus corajes, con sus rabias contra un pasado que ellos mismos construyeron y ellos están destruyendo y que no saben lo que va a pasar? Es como el que mata a la gallina de los huevos de oro. Y por último, pues está lo de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Ahora están pasando una ley, quieren pasar una ley donde se le compre primero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad lo que produzcan ellos. Y eso está muy mal porque los privados no van a querer colaborar directamente. Bueno, ya no van a poder colaborar directamente en invertir en Comisión Federal y en Pemex. Sí, sí los van a poder contratar, pero entonces esto va a traer una corrupción. A los cuates se les dan los contratos y a los enemigos ni agua. Bueno, voy a comentar sus aportaciones. Idalia Mendoza, buenas noches a todos. Hoy sí alcancé el vivo. Muchas gracias. Idalia Mendoza, se está escuchando bien hasta el momento. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Marisela Sosa, Padre, buenas noches, buenas noches. Alejandro Acuaz, buenas noches, Padre José y comunidad. Buen fin de semana, bendiciones para todos. Igualmente, Alejandro. Marisela Sosa. Los de la 4T son resentidos, manipuladores, caprichosos, envidiosos y muy vengativos. Sí, como los niños maleducados. Marco Castillo, saludos desde Tampa, Florida. Buenas noches, Marco. Qué bueno que estás aquí otra vez. Luis Burgué. El extraño que llevamos dentro es esa parte de uno mismo que se extravió y que toda la vida, cada una a su manera, tratamos de recuperar. Algunos luchando consigo mismos, otros destruyendo a otros. Tienes razón, Luis Burgué. María Martínez, Padre. Padre, pero estas últimas generaciones están creando puros niños inseguros, miedosos, dependientes. Debido a eso tenemos a los ninis que solo estiran la mano y automáticamente resuelven sus necesidades. Sí, así es. Guillermo Castro, saludos, Padre. Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Guillermo. Marco Castillo. Ya miró que nada ni nadie para la dictadura para la que va México y ya perdí las esperanzas. Ellos hacen lo que quieren por la mala y nadie los puede parar. Sí, Marco, pero recuerda que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y que también no siempre van a estar así como están. Va a llegar un momento en que son inútiles para gobernar y el país, las personas, pues vamos a notar claramente que no sirven. Héctor TV. Saludos, Padre, ¿cómo está por allá? Por lo pronto, pues tranquilo, ya la violencia es normal. María Martínez, Padre, todo este descontrol empezó cuando las mujeres tuvimos que salir a trabajar y no criamos debidamente a nuestros hijos. 1, 2, la crianza la dejamos a la televisión. En cierta manera, sí, en cierta manera. Bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotros los pobres, pues ahora sí vamos a decirlo con toda claridad, pero en Estados, bueno, los ricos siempre no han criado a sus hijos. Por eso aquí entre nosotros las nanas. Las nanas que eran señoras lactantes, que tenían hijos a darles pecho,
Entonces también las contrataban para que les dieran de comer a los hijos de los ricos, para que le dieran pecho. En Estados Unidos, una forma, vamos a decir, sencilla de ganar dinero, por supuesto que es un sueldo miserable, pero a comparación de lo que aquí se gana, pues allá es un sueldo muy, muy beneficioso, muy atractivo. Las que les llaman ahora las canguros. Entonces las canguros son las que cuidan niños y les pagan por cuidar niños. Pero esos niños de los ricos siempre tienen atenciones hasta de más. Y por eso las personas pobres, y sobre todo las mamás solteras o abandonadas, pues no pueden educar a sus hijos, a no ser que tengan papás, abuelos o abuelas comprensivos. Elvia Barroso, acabo de llegar, ahora que termine, regreso al principio. Bendiciones para toda su comunidad. Cuídese mucho. Sí, buenas noches amigos y amigas, que Dios los bendiga.